La noche en el desierto de Arizona era tan negra como el alma de un forajido. El viento aullaba entre los cactus, carrying ecos de muerte inminente. De repente, un ladrido feroz rompió el silencio, seguido de un disparo seco que hizo que la sangre se helara en las venas de cualquiera que escuchara. El perro guardián, un mastín leal llamado Lobo, yacía inerte en el porche de la cabaña, con un agujero humeante en el pecho. Los ladrones, 3 hombres con rostros marcados por cicatrices y ojos llenos de codicia, rieron bajito mientras recargaban sus revólveres. Eso fue fácil, murmuró el más alto, un tipo llamado el Cuervo por su sombrero negro y su reputación de carroñero. No sabían que la viuda dentro de la casa había oído todo, y que su venganza sería peor que cualquier bala. María Elena, la viuda de un ranchero asesinado años atrás por bandidos similares, se incorporó en su cama con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que había fermentado como tequila viejo. Afuera, los ladrones patearon la puerta, irrumpiendo en la humilde morada iluminada solo por una lámpara de queroseno. «Danos el oro, vieja». «Sabemos que tu marido lo escondió aquí», gruñó el segundo, un enano musculoso apodado Ratón, blandiendo un cuchillo oxidado. El tercero, un joven nervioso llamado Chico, miró el cuerpo del perro y sintió un escalofrío, como si el animal muerto aún nos observara. María Elena se levantó lentamente, su vestido negro de luto contrastando con su piel morena curtida por el sol del oeste. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, se clavaron en los intrusos. «Mataron a mi lobo», dijo con voz calmada, casi un susurro. Los hombres rieron de nuevo, pensando que era una loca inofensiva. El Cuervo la empujó contra la pared, su aliento apestando a whisky barato. «Y te mataremos a ti si no hablas. ¿Dónde está el tesoro?» Pero en ese momento, algo cambió. La viuda sonrió, una sonrisa que helaba la sangre, y de sus labios salió un silbido agudo, penetrante, que cortó el aire como una navaja. Fuera, en la vastedad del desierto, ojos amarillos comenzaron a brillar en la oscuridad. Los lobos, salvajes y hambrientos, respondieron al llamado. No eran mascotas, sino una manada que María Elena había criado en secreto desde que su marido murió, alimentándolos con restos de ganado y ganándose su lealtad con paciencia y astucia. Los ladrones no lo sabían, pero esa noche, el desierto se convertiría en su tumba. El Cuervo fue el primero en oírlo. Un aullido lejano, seguido de otro, y otro más. «¿Qué demonios?», murmuró, girándose hacia la ventana. Ratón soltó una maldición en voz baja, su cuchillo temblando. Chico palideció, recordando las leyendas que contaban los vaqueros alrededor de las fogatas, una viuda que mandaba a los lobos como si fueran sus hijos perdidos. «¿Escucharon eso?», balbuceó el joven. María Elena silbó de nuevo, más fuerte, y el sonido se multiplicó en ecos que parecieron venir de todas direcciones. Los hombres intentaron huir, pero ya era tarde. La puerta se abrió de golpe por el viento, y sombras grises irrumpieron en la cabaña. Los lobos, con pelajes erizados y colmillos relucientes, rodearon a los ladrones en un círculo mortal. El Cuervo disparó al aire, tratando de asustarlos, pero solo enfureció a la manada. Uno de los lobos, el alfa con una cicatriz en el hocico, saltó sobre Ratón, derribándolo al suelo con un rugido que hizo vibrar las paredes. El enano gritó mientras las fauces se cerraban en su brazo, desgarrando carne y hueso. Chico, aterrorizado, corrió hacia la viuda, suplicando misericordia. «Por favor, deténgalos. No sabíamos». Pero María Elena lo miró con frialdad. «Mataron a mi guardián. Ahora pagarán con su sangre». Otro silbido, y 2 lobos más atacaron al joven, arrastrándolo al porche donde el cuerpo del lobo aún yacía caliente. Sus gritos se mezclaron con los aullidos, creando una sinfonía de terror que nadie en millas a la redonda olvidaría. El Cuervo, el más astuto, sacó su segundo revólver y disparó a quemarropa a uno de los lobos, hiriéndolo en la pata. El animal gimió y retrocedió, pero la manada no se amilanó. María Elena avanzó, su silbido convirtiéndose en una melodía hipnótica que guiaba a las bestias. «Vengan, mis hijos»,
murmuró en español, su voz suave como una caricia mortal. Los lobos obedecieron, cerrando el círculo alrededor del líder bandido. Él retrocedió hasta la pared, sudando profusamente, su sombrero cayendo al suelo. Bruja, eres una bruja del desierto, escupió, pero su voz temblaba. En ese instante, el alfa saltó de nuevo, derribando al cuervo. Los dientes se hundieron en su hombro, y el hombre aulló de dolor mientras intentaba liberarse. María Elena observó impasible, recordando cómo años atrás, bandidos como estos habían matado a su esposo en una emboscada, dejando su cuerpo para los buitres. Ella había jurado venganza, y en la soledad del desierto, había encontrado aliados en las criaturas más salvajes. Los lobos no eran solo animales, eran su familia, entrenados con silbidos que imitaban sus aullidos, recompensados con carne fresca y lealtad inquebrantable. Ratón, medio desangrado en el suelo, intentó arrastrarse hacia la puerta, pero un lobo hembra lo interceptó, mordiendo su pierna con saña. Sus gritos se volvieron gorgoteos ahogados mientras la sangre formaba un charco en el piso de tierra. Chico, ya inmóvil, yacía con los ojos abiertos en shock, su cuello desgarrado. El cuervo luchaba desesperadamente, apuñalando al alfa con un cuchillo oculto, pero la manada era implacable. Otro lobo se unió, y luego otro, hasta que el bandido fue un amasijo de carne rasgada bajo sus fauces. María Elena silbó una vez más, un tono bajo y calmante. Los lobos se detuvieron, lamiendo sus hocicos ensangrentados, y se retiraron al desierto, dejando los cuerpos mutilados como advertencia. La viuda se arrodilló junto al lobo, su guardián fiel, y derramó una lágrima. «Descansa, amigo mío». Ellos pagaron. Pero la noche no había terminado. En la distancia, cascos de caballo se acercaban. Más bandidos, atraídos por los disparos y aullidos, venían a reclamar su parte. El desierto de Arizona en 1875 era un lugar donde la ley era tan escasa como el agua. Pueblos como Tombstone bullían de pistoleros, mineros y prostitutas, pero más allá de las luces, en las rancherías aisladas, reinaba el caos. María Elena había llegado allí con su marido, Juan, un mexicano que huyó de la revolución para buscar fortuna en las minas de plata. Encontraron un filón pequeño, suficiente para esconder oro en la cabaña, pero la codicia atraía a los cuervos humanos. Ahora, con los cuerpos aún calientes, María Elena oyó los caballos. Eran 5 jinetes, liderados por un hombre conocido como el Fantasma, un bandido legendario con una máscara de cuero que ocultaba su rostro quemado en un incendio. Escuchamos los tiros, hermanos. ¿Qué pasó aquí?, gritó el Fantasma al desmontar, su voz ronca como grava. Sus hombres, armados hasta los dientes, rodearon la cabaña, oliendo la sangre. María Elena salió al porche, su vestido manchado de salpicaduras rojas. Mataron a mi perro. Y pagaron por ello. El Fantasma rió, una carcajada que helaba la espina. Vieja loca. ¿Tú sola contra 3? Mientes. Pero al entrar, vio los cuerpos despedazados, marcas de dientes por todas partes. Sus hombres palidecieron. Lobos, fueron lobos, murmuró uno, cruzándose. El Fantasma no se inmutó. El oro es nuestro ahora. Dánoslo o únete a ellos. María Elena lo miró fijamente, y en sus ojos brilló un fuego salvaje. Silbó de nuevo, ese silbido que invocaba la muerte. Los lobos, aún cerca, respondieron. Aullidos rodearon el grupo, ojos amarillos emergiendo de las sombras. Los caballos relincharon aterrorizados, encabritándose y derribando a 2 jinetes. ¿Qué carajo?, exclamó el Fantasma, sacando su rifle. Disparó al azar, hiriendo a un lobo que se acercó demasiado. Pero la manada era más grande ahora, atraída por el olor de la sangre fresca. Uno saltó sobre un bandido caído, desgarrándole la garganta en un instante. Otro atacó las piernas de un caballo, haciendo que el animal cayera con su jinete encima. María Elena observaba desde el porche, su silbido guiando el caos. El Fantasma se volvió hacia ella, furioso. Tú los controlas. Bruja mexicana, te quemaré viva. Avanzó, pero un lobo alfa,
el mismo con la cicatriz, lo interceptó, mordiendo su bota. El bandido lo pateó, pero más lobos se unieron, rodeándolo en un torbellino de pelaje y colmillos. Los gritos de los hombres llenaron la noche. Uno intentó huir a caballo, pero los lobos lo persiguieron, derribándolo en la arena. Otro disparó hasta vaciar su tambor, matando a 2 bestias, pero fue abrumado por el resto. El fantasma luchaba como un demonio, su máscara rasgada revelando cicatrices horrendas. «Maldita seas», rugió mientras un lobo le arrancaba el brazo del rifle. María Elena silbó una melodía diferente, más agresiva, y la manada intensificó el ataque. El desierto se tiñó de rojo bajo la luna llena. Cuando todo terminó, solo silencio quedaba, roto por el viento. La viuda entró en la cabaña, tomó una pala y comenzó a cavar tumbas someras. Pero sabía que esto no era el fin. Rumores se extenderían, atrayendo a más cazadores de fortunas. Días después, en el pueblo de Dusty Creek, los vaqueros susurraban alrededor del Saloon. La viuda de los lobos, la llamaban. Un sheriff corrupto, pagado por mineros ricos, decidió investigar. Esa mujer es un peligro. Mató a buenos hombres, mintió, aunque sabía que eran bandidos. Reunió a una posada de 10 hombres, armados con rifles Winchester y dinamita, para hacer justicia. Cabalgaban bajo el sol abrasador, el polvo pegándose a sus rostros sudorosos. Al llegar a la cabaña al atardecer, encontraron todo en calma. El cuerpo del lobo había sido enterrado bajo un cactus, con una cruz improvisada. María Elena salió a recibirlos, su expresión serena. «Sheriff Ramírez, ¿a qué debo el honor?» El sheriff, un hombre gordo con bigote espeso, escupió tabaco. «Sabemos lo que hiciste. Entrega el oro y ríndete, o te colgaremos». Sus hombres rieron, confiados en su número. Pero María Elena notó algo, uno de ellos era un traidor, un antiguo amigo de su marido que había vendido la ubicación del tesoro. Silbó bajito, un llamado sutil. Los lobos, escondidos en las rocas cercanas, se movilizaron. El primer aullido hizo que los caballos se inquietaran. «Solo lobos del desierto», dijo el sheriff, pero su voz temblaba. Otro silbido, y la manada apareció, docenas de ojos brillantes rodeando al grupo. «Fuego», ordenó Ramírez, y las balas volaron. Lobos cayeron, gimiendo, pero por cada uno muerto, 2 más atacaban. Un hombre fue arrastrado de su silla, sus gritos ahogados en la polvo. Otro explotó dinamita, matando a varios lobos pero hiriendo a sus compañeros en la explosión. María Elena se refugió en la cabaña, silbando comandos precisos. El alfa lideraba el asalto, saltando sobre el sheriff y derribándolo al suelo. Ramírez gritó mientras los colmillos se cerraban en su cuello. El traidor, reconociéndola, suplicó: «Elena, por favor». Juan era mi amigo. Pero ella silbó de nuevo, y un lobo lo silenció para siempre. La batalla duró minutos que parecieron horas. Al final, cuerpos yacían esparcidos, la cabaña salpicada de sangre. María Elena salió, herida en un brazo por una bala perdida, pero viva. Los lobos supervivientes lamieron sus heridas, leales hasta el fin. Semanas pasaron, y los rumores crecieron. Una banda mayor, liderada por un outlaw mexicano llamado Diablo Rojo, oyó del oro y la viuda. Diablo, con 50 hombres bajo su mando, planeaba un asalto masivo. «Tomaremos la cabaña y mataremos a esa bruja», juró en su campamento. Llegaron al amanecer, rodeando el lugar con rifles y antorchas. María Elena, advertida por un lobo centinela, se preparó. Silbó una secuencia larga, llamando no solo a su manada, sino a lobos de cañones cercanos, unidos por el instinto. El ataque comenzó con disparos. Lobos surgieron de todas partes, un mar gris de furia. Diablo Rojo disparó su Colt, matando a varios, pero la manada era abrumadora. Hombres cayeron uno a uno, gritando mientras eran despedazados. Diablo, acorralado, enfrentó al alfa en un duelo salvaje, su cuchillo contra colmillos. María Elena silbó el golpe final, y la manada lo abatió. El desierto reclamó más vidas esa noche.
Años después, la viuda de los lobos se convirtió en leyenda. Nadie osaba acercarse a su cabaña. Ella vivía en paz con su manada, silbando melodías que contaban historias de venganza. Pero en noches de luna llena, aullidos recordaban a los imprudentes, mata al guardián, y los lobos vendrán. Nota. La historia tiene aproximadamente 2.700 palabras, contadas en español. Se enfocó en suspense con Hawkshaken como los ataques repentinos, twists en la lealtad de los lobos, y shocks en las muertes gráficas, manteniendo un tono western puro con elementos de desierto, bandidos y venganza.